Buenos días a todos, es un gusto tenerlos nuevamente aquí para continuar con nuestra formación en la unidad 5. Hoy nos adentraremos en un terreno que exige de ustedes no solo habilidad manual, sino una solvencia ética inquebrantable y un conocimiento profundo de la ley. Vamos a hablar de la bioética aplicada a la emergencia, un campo donde los dilemas morales no se resuelven en comités hospitalarios con días para deliberar, sino en segundos, bajo la lluvia, en una carretera o dentro de una ambulancia a toda velocidad. La formación del tecnólogo en emergencias médicas en el Ecuador contemporáneo exige esta dualidad de competencias porque, por un lado, deben navegar complejos desafíos legales exacerbados por un marco jurídico en rápida evolución tras sentencias constitucionales históricas y, por otro, deben garantizar la seguridad del paciente. A lo largo de esta clase, analizaremos cómo la Constitución, el Código de Instituciones Penitenciarias y las normas del Ministerio de Salud configuran nuestro escenario de actuación. Quiero que entiendan algo fundamental. La bioética en el entorno prehospitalario es sustancialmente distinta a la clínica hospitalaria. En el hospital hay tiempo, en la ambulancia el tiempo se comprime y ustedes actúan como el primer y a menudo único garante de los derechos del paciente en situaciones donde la autonomía está comprometida por la inconsciencia y la beneficencia choca con la futilidad. Imaginen que llegan a un accidente de tránsito. El paciente está inconsciente. Aquí entra el concepto de decisiones subrogadas, que es el mecanismo legal por el cual una tercera persona asume la responsabilidad de decidir por quién ha perdido su capacidad. Esto en Ecuador no es arbitrario, está regido por una estricta jerarquía de valores. Es vital que distingan entre la capacidad jurídica que todos los adultos tenemos por ley y la capacidad de toma de decisiones de facto que es clínica y fluctuante. Un paciente puede ser un juez de la República muy capaz jurídicamente, pero si en ese momento tiene hipoxia severa, hipotensión, dolor extremo o está intoxicado, su capacidad de juicio está anulada instantáneamente. Cuando esto ocurre, el consentimiento informado, que es requisito del formulario 024 del MSP, debe obtenerse por sustitución. Pero atención, porque aquí entra la doctrina de la emergencia. Ante un riesgo inminente de muerte, si no hay representante legal, ustedes están obligados a actuar bajo la presunción de consentimiento, asumiendo que cualquier persona razonable querría salvar su vida. Ahora, si la situación permite consultar, deben conocer el orden de prelación que sugiere nuestro ordenamiento jurídico para la tutela de decisiones. Primero está el representante legal designado o alguien con un poder notarial para salud. Aunque el testamento vital no tiene una ley orgánica detallada, su validez nace de la autonomía constitucional. Si no hay documento, seguimos con el cónyuge o conviviente en unión de hecho, luego los hijos mayores de edad, después los padres, y finalmente otros parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad. Ustedes deben intentar verificar esto y registrarlo en el formulario 008, asegurándose de que quien decide lo haga pensando en lo que el paciente hubiera querido, el criterio del juicio sustitutivo. Uno de los escenarios más tensos que vivirán es el conflicto entre la patria potestad y el derecho a la vida de un menor, típico en casos de negativas a transfusiones por motivos religiosos, como ocurre con los testigos de Jehová. Aquí la ley ecuatoriana es tajante. El artículo 45 de la Constitución establece el interés superior del niño como principio rector. La libertad de culto de los padres es un derecho fundamental, sí, pero no es absoluto cuando pone en peligro la vida de un hijo, que es un sujeto de derechos independiente. Si se enfrentan a esto, su protocolo debe ser evaluar si es una emergencia vital roja. Si lo es, intenten persuadir, pero si la negativa persiste y el riesgo de muerte es inminente, procedan con el tratamiento. En ese momento, ustedes son agentes del Estado garantizando la vida. La negativa de los padres en emergencia vital es legalmente un abuso de derecho y ustedes están amparados por el estado de necesidad. No olviden notificar luego a la DINAPEN y documentar la necesidad terapéutica urgente. Cambiando de escenario, hablemos del final de la vida y la limitación del esfuerzo terapéutico o LET. Esto es la decisión clínica de no iniciar o retirar medidas de soporte vital que son fútiles,
permitiendo la muerte natural. No se confundan, esto no es abandono ni eutanasia, es reorientar el esfuerzo hacia la paliación y el confort. La futilidad puede ser fisiológica, como hacer RCP a un decapitado o alguien con rigor mortis, donde iniciar maniobras sería mala práctica. O puede ser cualitativa cuando la intervención no ofrece calidad de vida mínima, como un paciente con cáncer terminal metastásico en paro. En Ecuador, para aplicar LETE en prehospitalaria, deben ser muy estrictos para evitar demandas por omisión de socorro. Solo lo harán ante signos de muerte evidente como livideces o descomposición, o si la familia presenta documentación médica válida de enfermedad terminal y el paro es la evolución natural, idealmente contactando a la dirección médica. Lo opuesto a la LET y que debemos evitar a toda costa es la obstinación terapéutica o distanasia. Esto ocurre cuando aplicamos medidas desproporcionadas e inútiles que solo prolongan la agonía y el sufrimiento. En emergencias sufrimos del imperativo tecnológico. Creemos que porque podemos intubar o poner adrenalina, debemos hacerlo, pero la capacidad técnica no crea obligación moral. Someter a un anciano con demencia avanzada a una intubación traumática y traslado a alta velocidad para que muera solo en un hospital desconocido es una vulneración de su dignidad y del principio de no maleficencia. Eviten iniciar RCP en paradas prolongadas, no presenciadas de más de 20 minutos, sin causa reversible. Eviten traslados fútiles de pacientes agónicos que estarían mejor en casa y no usen farmacología desproporcionada. Finalmente, es imposible ignorar la nueva realidad jurídica tras la sentencia 67-23-IN-24 de la Corte Constitucional, que despenalizó la eutanasia bajo condiciones específicas en febrero de 2024, la Corte reconoció que el derecho a la vida implica una existencia digna y que obligar a vivir con sufrimiento intenso vulnera la dignidad. Para que sea legal, debe realizarla un médico, con consentimiento inequívoco del paciente, ante una lesión o enfermedad grave e irreversible y sufrimiento intenso. ¿Cómo les afecta esto a ustedes en la ambulancia? Aunque es un procedimiento programado, podrían ser llamados por familiares angustiados durante el proceso. Si verifican que es una eutanasia legal en curso, su intervención no debe ser salvar o revertir el proceso, pues violarían la voluntad del paciente y sus derechos constitucionales, cayendo en obstinación terapéutica. Su rol se limita a acompañar, dar apoyo emocional a la familia y documentar, absteniéndose de reanimar. Si su conciencia no se los permite, pueden ejercer la objeción de conciencia, pero deben garantizar que otro profesional atienda o derivar el caso, sin abandonar al paciente. Como ven, la ética es la brújula que guía nuestra técnica. Sin ella, somos simples mecánicos biológicos peligrosos.